Buenas noches, estimado doctor y compañeros. En el seminario 7 de hoy vamos a hablar acerca de Plasmodium falciparum. El grupo se encuentra conformado por Álvaro Bastidas, Jamie Damián, Stuart Sarabia y Carolai Torres. Dicho esto, podemos comenzar. Bueno, para saber algo general de lo que es en este caso el Plasmodium, en este caso Falciparum, vamos a ver que pertenece a lo que es el género Protista, al filum Ampicomplexa, el orden es Hematosporidia y la especie es Falciparum, ¿no? Ahora, la transmisión puede ser en este caso lo que llamamos congénita, que es más que nada lo que es vía placentaria, o sea, de madre al feto, que es un poco frecuente, ¿no? Lo que es adquirida, que es la más frecuente, que es la picadura, por lo que es el vector amófilis, que es la hembra, ¿no? Y también otro posible transmisión es lo que es las transfusiones sanguíneas y obviamente cuando se comparte o hace mal uso en este caso de las agujas. Dentro de ello, cabe recalcar que en las generalidades existen, por así decirlo, 175 especies, pero cuatro son los que parasita el hombre, ¿no? Y dentro de ellos está el falciparum, que el tiempo de incubación, como podemos ver, es de 7 a 10 días, ¿no? Eh, También en este caso, este vector lo que es en este caso esta vector, en este caso el mosquito hembra, necesita sangre de 2 a 3 días para lo que es la maduración, en este caso de lo que es sus huevos, ¿no? Y el huevo en este caso es depositado generalmente en agua dulce, quieta y obviamente limpia. Y obviamente después de 2 días de que obviamente se ha depositado, va a generar lo que es el desarrollo de la larva, ¿no? Y obviamente se alimenta lo que es algas, bacterias, pasa a lo que es la pupa y de 2 a 3 días emerge en este caso un adulto. Y obviamente el adulto es dipéptero, donde en este caso tiene sus alas blancas, oscuras también. Y después en este caso la hembra necesita, por así decirlo, sangre para lo que es ovopositar, ¿no? Entonces el Plasmodium falciparum es en este caso la más virulenta, que es la terciana maligna, y se encuentra en lo que es en las zonas tropicales y subtropicales em, donde se ha registrado que 400 millones de casos, en 3 millones de muertes, a lo que es en este caso de lo que es el plasmodium, ¿no? Y como podemos ver en lo que es las minas, vamos a tener lo que es un gametocito, que es en este caso citoplasma denso, azulado, con un núcleo de cromatina pequeño, rojizo y lateralizado, ¿no? Y un microgametocito es más pequeño, citoplasma, y su núcleo es difuso. También podemos ver lo que es el trofocito viejo, el esquizonte maduro y lo que es en este caso el trofocito anular, ¿no? Que en forma de un anillo. Siguiente diapositiva. En lo que es en este caso el ciclo biológico, evolutivo, y biológico también llamado, vamos a tener que la forma infectante es el esporocito. En este caso, obviamente en el humano, ¿no? La vía de infección es la piel, que es la más frecuente. Los mecanismos de infección, lo que se llama Files hembra. Y el huésped, en este caso hay dos. Un huésped intermediario, que obviamente se da en el hombre, que es la fase asexuada o esquizogonia. Y un definitivo, que es el Haemophilus hembra, que es una fase sexuada. Entonces, cuando empezamos con lo que es en este caso la fase asexuada, que más que nada acá es esquizogonia, donde va a tener dos etapas, uno en lo que es una fase exoeritrocítica, que se da en el hígado y obviamente en vertebrados, y una fase eritrocítica, que es en glóbulos rojos, que es en vertebrados. Entonces, empezamos con lo que es la fase exoeritrocítica, que es más que nada el esporozoito, se encuentra lo que es en las glándulas salivales de lo que es el mosquito, o sea, lo que es Anopheles hembra, y ingresa por lo que es la picadura. Y obviamente luego de 30 minutos ingresa a los hepatocitos o esquizontes o exoeritrocíticos, formando lo que es la esquizogonia hepática, la cual genera en este caso lo que es va exoeritrocíticos, ¿no? O sea, los hipnozoitos, que obviamente son lo que es en forma alargada, y los merozoitos, que es obviamente durmiente. Y otros crecen lo que es el divide el núcleo y va a dividir unos 10.000 merozoitos, lo cual 8 días después rompe lo que es la célula hepática y va a liberar los merozoitos hepáticos. Entonces ahí cuando se liberan los merozoitos hepáticos, va lo que es en este caso a formar la fase eritrocítica. O sea, los merozoitos pasan a lo que es los glóbulos rojos o reticulocitos y generalmente digieren lo que es la hemoglobina, o bueno, claro, la hemoglobina, que en este caso va a producir también un pigmento malárico, que es una partícula negro-amarilla,
que en este caso se da lo que es en este caso la fase asexual, ¿no? Luego sigue la sexual o esporogonia, que es en este caso se da en el tubo digestivo de lo que es la hembra del mosquito, donde el mosquito, digamos, succiona la sangre, al picar en este caso a una persona enfermo, y va a ingerir los gametocitos, ¿no? Y estos gametocitos va a proseguir lo que es la evolución en el intestino del vector, formando lo que es los gametos o la diferenciación de los gametos. Microgameto, que obviamente tiene lo que es 8 microgametos, que van a generar la exflagelación, por así decirlo, y el macrogameto, que es en este caso es el fecundado, ¿no? O sea, al generar el microgameto, su exflagelación va hacia el macrogameto, formando el cigote, y este cigote va a formar lo que es el ooquineto y entra a las células del epitelio intestinal del mosquito, rodeándolo bueno, va a estar rodeada por lo que es la membrana quística, ¿no? Y divide su núcleo formando 10.000 esporocitos, que va obviamente, va a ingresar por lo que es la glándula salivales, ¿no? Hacia la persona. Y de 8 a 9 días, que es obviamente los síntomas. Ahora, lo que es en este caso el falciparum, el tiempo de incubación, bueno, lo que mencioné, que era de 7 a 10 días, ¿no? Que es más que nada el tiempo que toma, en este caso, para que la infección de este mosquito genere los síntomas, ¿no? Y le paso a mi siguiente compañera para que le explique. Bueno, dentro de la epidemiología de la enfermedad, si bien se considera que eh, los lugares en los cuales va a predominar más esta parasitemia van a ser en países tropicales y subtropicales, pero no netamente la malaria es un problema exclusivo de estas zonas, porque ha afectado a más de 100 países en el mundo y a casi la mitad de la población vive bajo riesgo de contraer la parasitosis por Plasmodium falciparum. Entonces, también se considera que esta especie es la más patógena y causa aproximadamente un 90% de los casos de muertes, tanto sea en países tropicales y subtropicales. Y se trata de Plasmodium más frecuentemente diagnosticado en lugares como África, en Nueva Guinea y en Haití. Esto es a nivel mundial, ¿no? El paludismo es endémico en África y en gran parte de Asia, también en América Central y en Sudamérica, incluido también nuestro país. Ahora, dentro de ya la epidemiología en el Perú, esta es una gráfica estadística del 2004 hasta el 2016 y 17 acerca de casos de malaria por Plasmodium vivax y falciparum. Aquí vemos que los lugares y departamentos que predominan son lugares tropicales, ¿no? Como Loreto, Junín, Madre de Dios, San Martín, que aproximadamente desde el año 2004 hasta el 2017 los casos que se han ido presentando. Hasta el 2017 en Loreto ha predominado con aproximadamente 917 casos, ¿no? Y esto es como vemos que tiene la capacidad de ser propenso en zonas tropicales de diferentes países y sobre todo también en el Perú. Ahora, hablando de las patologías las cuales presenta el hospedero o el huésped cuando se desarrolla la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de que un mosquito infectado pica a la persona, los síntomas van a comenzar aproximadamente, en algunas literaturas ponen de 7 a 10 días y en otras los consideran aproximadamente hasta 30 días después, pero pueden no aparecer hasta meses o incluso años después más tarde. Entre los síntomas con los que se presenta en una etapa inicial de la malaria, porque es la enfermedad que se genera, encontramos la sintomatología o el cuadro clínico, la fiebre, escalofríos con estremecimientos, también la sensación de malestar general propio de la enfermedad, dolores de cabeza, dolor corporal, incluye también fatiga, anemia y agrandamiento del vaso. ¿Qué es lo que ocurre? Y como lo habían explicado dentro del ciclo biológico, es que los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos, liberan a los parásitos y los más afectados sufren las personas, una forma súbita de escalofríos, el cuadro clínico, ¿no? Aparece fiebre, que aproximadamente llega a los 41 grados, también la fatiga, el malestar general, que se debe a el propio mecanismo fisiopatológico que se está desencadenando
dentro del organismo. Algo característico de Plasmodium falciparum es que genera la fiebre terciana, ¿no? Que es, este, aparece en intervalos de 48 horas y eh, no suelen ser periódicas, ¿no? Algo también que podemos agregar es que Plasmodium falciparum tiene gran cantidad de porcentaje de muertes porque es la más común la cual pueda generar contra las personas. También se que desencadena en malaria cerebral, en una anemia profunda, porque hay ese rompimiento de los glóbulos rojos, también insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y malaria severa en el embarazo. Ahora, como ya hemos dicho, ¿no? Se presenta lo que es malaria cerebral y también la fiebre hemoglobinúrica. En malaria cerebral, lo que ocurre aquí, este es uno de los más complicados y los más peligrosos que pueden haber. Aquí principalmente se van a afectar a los niños, a los lactantes, a las mujeres embarazadas o a personas que ya se hayan expuesto a esta patología. Y lo que pasa aquí es que, como habíamos dicho, estos glóbulos rojos que están infectados se van a pegar en las paredes de los vasos sanguíneos y como son vasos sanguíneos pequeños, lo que van a generar es que haya una obstrucción y esa obstrucción va a generar que se lesionen los órganos, y especialmente el cerebro, y con ello se genera la malaria cerebral, también a nivel de los pulmones, de los riñones, y con esto el cuadro clínico, ¿no? Que se produce la fiebre alta, el dolor de cabeza, delirio, puede haber convulsiones, en algunos casos se llega hasta coma, y las personas, las cuales, o los grupos de edad que se frecuentan, ¿no? Ahora, en la fiebre hemoglobinúrica. Lo que pasa aquí es que esta es una complicación no tan frecuente que pueda ocurrir. Y aquí básicamente malaria falciparum, lo que ocurre es que hay la rotura, ¿no? De los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y esto libera contenidos a las células sanguíneas, como la hemoglobina, al torrente sanguíneo, y esta hemoglobina que se libera se excreta a la orina y por eso se puede presenciar una orina de color oscura. Ahora, también habíamos dicho que malaria en el embarazo es severo. Lo que pasa aquí es que cuando una mujer embarazada contrae eh, esta enfermedad, es posible que su bebé tenga bajo peso al nacer, también que este se vaya a encontrar infectado. La persona embarazada puede estar propensa a sufrir algún tipo de aborto espontáneo o que el bebé tenga ya, bueno, eh, muera al momento del parto. Las complicaciones que tiene son bastante severas en Plasmodium falciparum. Les paso con mi siguiente compañero. Bueno, entrando a lo que es la respuesta inmune de acuerdo a este tipo de parásito, vamos a tener tres fases, como ya he comentado, en lo que es el ciclo vital. Entonces, para tener en cuenta la respuesta inmune, vamos a comenzar por la entrega del esporozoito a la piel, de cómo afecta todo este tipo de sistema, ¿no? Entonces, cuando el mosquito va a hacer la picadura, va a depositar una gran cantidad de lo que son los esporocitos de forma intradérmica, lo cuales estos esporocitos van a estar expuestos a lo que son las células inmunitarias o, bueno, las células inmunológicas que van a recibir, los cuales los principales van a ser los macrófagos. Estos macrófagos tienen una singularidad que en su membrana van a expresar un tipo de CD11B positivo y al ser esta una célula fagocitaria actúa sobre los esporocitos que quedan en la dermis. Estas reconocen y presentan lo que es el antígeno a lo que es el linfocitos T, ¿no? Después de que lo que el esporzoito entra a la piel, puede tomar diferentes tipos de vías, pueden variar de lo que puede ser su intención inicial a lo que es su célula diana, que sería infectar a lo que son los hepatocitos. Entonces, una de las vías que va a tomar el esporzoito va a ser lo que es la linfa y va a llegar a lo que es el canal linfático, en donde van a reconocer células dendríticas de tipo CD11C positivo, en lo que es y en su membrana, y estas células van a ser presentadas a lo que es al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, lo cual les harán presentación de lo que es el antígeno hacia lo que son las presentadoras de las células T, ¿no? Y de los cuales el CD8 o el CD4, respectivamente, de su complejo de histocompatibilidad, ¿no?
y los cuales va a ocasionar que se haga una expansión clonal, una diferenciación, los cuales van a reclutar mucho más lo que es el CD8 citotóxico para que pueda atacar y ser frente a lo que es la infección. Ya pasando a lo que es terminando este proceso, va a ir a vías del esperozoito a lo que es el hígado. Este viaje que va a hacer el esperozoito va a tomar aproximadamente entre 10 a 15 minutos, los cuales va a ir de la piel a lo que son los hepatocitos y en este transcurso no va a ser atacado. ¿Por qué? Porque las células inmunitarias no van a poderlo ver, porque su rapidez y también la gran capacidad que tiene de desplazamiento y lo que es la locomoción va a permitir que se desvíe o bueno, que pase inadvertido. Aparte que esto tiene en sus factores de virulencia lo que son proteínas, como lo que es la actina y la miosina y también la proteína asociada a la tromboespondina, o también llamado el TRAPC. Una vez en el estadio hepático ya, en esta etapa, el contacto de lo que es el esperozoito y la célula hepática, durante este proceso el esperozoito va a tener una interacción no solo con lo que son los hepatocitos, sino también con diferentes tipos de células, los cuales van a generar una respuesta inmune del cuerpo a lo que es esta infección. Sabemos que el hígado va a formar un ambiente que va a ser ventajoso para lo que es el esperozoito y su replicación de este parásito, ¿no? Sin embargo, para que el esperozoito pueda llegar a lo que es el hepatocito, debe cruzar una cierta barrera, que es una barrera sinusoidal, que tiene células endoteliales y células de Kupffer. Lo más importante son estas células de Kupffer porque tanto el esperozoito tiene que pasar por este medio, atraviesa lo que es la célula de Kupffer sin causarle lo que es llamado el estallido respiratorio, para mantener lo que son las cantidades normales de lo que son las células de Kupffer y favorecer lo que es la infección a los otros esperozoitos. De manera general, tiene que inhibir este estadio, lo que es los esporozoitos, para que otros parásitos puedan invadir mucho más lo que son los hepatocitos usando las células para cumplir este fin. Una vez, ¿cómo vamos a lograr esto? Es que mediante un tipo de unión, una unión que se va a hacer por lo que es el CSP, va a unir lo que es el esperozoito con el heparansulfato y esta unión va a estimular lo que es, va a activar lo que es la proteína G-alfa S, que va a estimular lo que es la adeninita ciclasa, que va a conducir a la formación del AMP cíclico, ¿no? Lo cual también va a aumentar rápidamente lo que son los niveles de fosfatidil, o bueno, el IP3, los cuales va a provocar una liberación de calcio, y estas van a ser reservas citoplasmáticas, construyendo también así la activación de la adenilato ciclasa. Por otra parte, el PDE o la fosfodiesterasa, que va a hacer? Va a regular lo que es la conversión de lo que es el AMP, el cual también va a aumentar la concentración intracelular de lo que es el AMP cíclico, induciendo lo que es la activación de la proteína de intercambio directa activada por el AMP cíclico, ¿no? Lo cual su principal función va a ser inhibir la formación de especies reactivas de oxígeno, que es el más conocido como el ROS. En este proceso le va a acompañar que la estimulación de lo que es directa de la proteína quinasa con lo que es el PMA, o bueno, el formorol, virestato, acetato, van a apoyar a este proceso, va a impedir lo que es la proliferación de lo que es el P47-POX, lo cual va a resultar en lo que es la inhibición del ROS. ¿Para qué? ¿Para qué se va a inhibir el ROS? Para que no se forme, o bueno, para que se evite la muerte de lo que son las células de Kupffer, manteniendo los altos niveles de lo que es la parasitemia en el cuerpo, ¿no? Otro punto, sabemos que el parásito tiene una cierta habilidad de modular lo que son la liberación de interleucinas, como lo que es la interleucina por parte de las células Kupffer, evitando lo que es la regulación de estas citoquinas inflamatorias, como lo que es la interleucina 10. Una vez y la disminución de lo que son la interleucina 12. ¿Por qué? Porque lo cual va a conllevar a una disminución de la producción de interferones, tanto gamma por las células, los linfocitos T, helper TH1, los cuales van a disminuir el reclutamiento y también va a activar lo que es los macrófagos, evitando la presentación de antígeno. Una vez que estos hepatocitos a los que atraviesan los porocitos van a tener una reacción en lo que se van a romper lo que es el citoplasma y van a liberar lo que es el líquido extracelular, evitando que las células hepáticas haya un tipo de alrededores, van a activarse lo que son la reacción inflamatoria para poder disminuir lo que es la parasitemia.
Otro punto es que el parásito no le conviene la inflamación, ya que está proporcionando el camino un poco más corto de lo que llega a las células de defensa, y lo cual puede atacar con más facilidad. Por esta razón, el esproceito inhibe lo que es la respuesta inflamatoria desencadenada por medio de lo que es la inhibición de lo que es el gen MYD88, es el que va a llevar a la activación del factor de transcripción, el NFKB, que va a aumentar la inflamación por la que es la producción de la sintetasa oxinosa nitrito inducible o erinos, que va a constituir el aumento del óxido nitro, ¿no? El óxido nítrico, lo cual sabemos que va a disminuir la parasitemia en condiciones normales. ¿Por qué? Porque el óxido nitroso es un vasodilatador. Al aumentar lo que es la vasodilatación, va a llamar más células inflamatorias y van a poder atacar mucho más lo que es el parásito, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá es donde se va a diferenciar esta especie, ya que en el estadio eritrocitario sabemos que la reproducción sexual del Plasmodium dentro de lo que son los eritrocitos es encargado del perpetuar lo que son los ciclos patógenos en la multiplicación de lo que es el parásito en sangre, lo cual conlleva ciertas manifestaciones clínicas específicas de esta enfermedad. Una vez que lo que es el morcellito salen de los hepatocitos y entran a lo que es la vía sanguínea, invaden rápidamente estos eritrocitos. ¿Por qué? Ya que presentan ciertas proteínas. Una de ellas es el ácido salicílico y la más importante es la glucoforina A, B o C, los cuales estos van a unirse a lo que son ligandos específicos, los cuales son el ligando de unión de los eritrocitos y también las proteínas de unión de los reticulocitos, ¿no? Estos van a permitir que existan ciertos receptores eritrocitarios, y acá se va a diferenciar que el Plasmodium falciparum va a tener un receptor de tipo de complemento 1, o bueno, CR1, y a diferencia de los otros Plasmodium, por ejemplo, el Plasmodium vivax tiene un tipo de receptor que es el DUFI, ¿no? Entonces, en este punto se va a diferenciar la respuesta inmune de diferentes especies, ¿no? Una vez, luego que genere lo que es la respuesta inmune innata ante lo que es el patógeno, los linfocitos TCD8 reconocen estas proteínas específicas de lo que son el Plasmodium, que presentan en una membrana los estadios preeritrocitos y prehepáticos, como la proteína circosporizoide, ¿no? Aunque no se ha logrado identificar muy bien, o bueno, con certeza, la activación de lo que son los linfocitos B, se estipula que los linfocitos CD8 presentan lo que es el antígeno linfocitos B, que se encuentran en lo que son los ganglios linfáticos, estimulando lo que es la activación, la expansión clonal y también la diferenciación, ¿no? Generando de forma lo que es los linfocitos de memoria, los linfocitos, perdón, las células plasmáticas. Y estas, bueno, van a partir del proceso de hipermutación somática, y van a especializarse en la formación de lo que es inmunoglobulinas de alta afinidad, en especial lo que son las inmunoglobulinas G. Se ha demostrado que aunque la respuesta humoral frente a un patógeno es positiva, se necesita altos niveles de lo que son las inmunoglobulinas especializadas, para que ataquen a este tipo de proteínas que tiene el plasmodium, y para neutralizarla de manera efectiva, va a tener que, de esta manera va a tener que controlar lo que son los síntomas, también características de lo que son la malaria, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico de malaria, ¿en qué consiste un buen diagnóstico, no? Establecer si hay o no infección, determinar la especie a través de la frotis, cuantificar la parasitemia, ¿no? Puede ser frotis o gota gruesa, detectar los niveles bajos de parasitemia también, ¿no? Monitorear respuesta de terapia, ¿no? Ver cómo va el paciente de acuerdo al tratamiento que se le ha indicado. Eh, Básicamente el diagnóstico puede ser clínico, bueno, no es determinante. Esos tipos de diagnósticos van a ser microscópicos, como pruebas rápidas y pruebas moleculares, ¿no? Un dato adicional es que si se puede confundir con fiebre amarílica, fiebre amarilla, disculpen, fiebre tifoidea, paratifoidea, absceso hepático, fiebre recurrente. A sus complicaciones pueden simular meningitis, fiebre entérica, leptospirosis y trypanosomiasis, ¿no? Los pros y contras, ¿no? De la gota gruesa y frotis, que son los exámenes, más que todo, más usados, ¿no? Niveles de atención primaria, ¿no?
tenemos lo que podría ser positivo, ¿no? Como identificación de especies, ¿no? Los pros de la gota gruesa es la identificación de la especie, cuantificación de parasitemia, identificación de otras especies y de anormalidades eritrocitarias. Las contras, ¿no? Personal capacitado, si realmente el personal está realmente capacitado para hacer estas pruebas, ¿no? de gota gruesa o frotis, puede haber un error, ¿no? humano, como cualquiera, en las preparaciones e en la interpretación. No detecta parasitemia muy baja, ¿no? O casos de biomasa atrapada, ¿no? Como la malaria placentaria, ¿no? Vamos a observar básicamente que la gota gruesa es em, básicamente eh, el método, ¿no? El método muy efectivo para observar el parásito. Al realizarlo, hay lisis de estos eritrocitos y de ahí se va a detectar la presencia o ausencia del parásito, ¿no? Y densidad parasitaria. Mientras la frotis se mantiene la integridad y la morfología del eritrocito y permite identificar las formas eritrocíticas, ¿no? Se usa para medir la densidad también y la especie, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el tratamiento. El tratamiento consta con tres categorías, ¿no? Agentes contra etapas hemáticas asexuales que provienen del paludismo sintomático, ¿no? Pueden ser la artemisininas, cloroquina, mefloquina, quinina y quinidina, sulfadoxina y tetraciclina, ¿no? Que van a actuar, ¿no? En esas etapas asexuales, ¿no? Como se había comentado antes, ¿no? Tenemos los agentes que atacan en las formas eritrocíticas asexuales y las etapas hepáticas primarias de Plasmodium falciparum, ¿no? Que atacan en primera instancia, ¿no? Justamente las etapas donde se forma o donde ingresa el hepatocito, ¿no? Como es los medicamentos de ataca, atabacuona y pronguanilo. Y por último tenemos la primaquina, ¿no? La 8-aminoquinolona, ¿no? Que para inozoitos, ¿no? Más que todo para los de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, que mayormente no se están en un estadio latente, ¿no? Dormiente, como se le dice. Y eso sería todo. Bueno, ahora respecto a las Conclusión. conclusiones de la exposición, Plasmodium falciparum es el parásito más común y mortal que causa la malaria, aproximadamente es en un 90% entre los demás que existen. Se recomiendan medidas de prevención como el uso de mosquiteros, tratados con insecticidas y la fumigación residual en interiores para reducir el riesgo de picaduras de mosquitos. También Plasmodium falciparum prevalece en África y el parásito que causa malaria con mayor frecuencia en todo el mundo. Hay que considerar que eh, no solo van a ser en países tropicales y subtropicales, sino que vemos que afecta a más de 100 países a nivel mundial. Y también las complicaciones que este causa, ¿no? Las más graves que vemos a nivel renal, a nivel cerebral, causando malaria cerebral e incluso la muerte si es que este no es tratado a tiempo. Algunas de las referencias bibliográficas usadas, eso ha sido todo. Muchas gracias.